Un antimicrobiano es una sustancia que elimina o inhibe el crecimiento de microorganismos tales como bacterias, hongos y protozoos. Entre estos se pueden distinguir entonces antibacterianos, antifúngicos y antiprotozoarios. Los antimicrobianos con actividad sobre las bacterias actúan sobre diferentes sitios blancos, pudiendo generar inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, distorsión de la membrana celular, inhibición de la síntesis proteica o inhibición de la síntesis de ácido fólico. Si quisiéramos analizar a los antimicrobianos según su estructura química, podemos ver que entre los que actúan sobre la pared bacteriana están los betalactámicos, glucopéptidos y fosfoncina. Entre los que actúan sobre la síntesis proteica encontramos a los aminoglucósidos, macrólidos, glicosamidas, estreptograminas, tetraciclinas, cloranfenicol, ácido fucídico y oxazolina. Entre los que actúan sobre la membrana celular, los polipéptidos y los lipopéptidos. Y entre los que tienen actividad sobre el ADN, tenemos a las quinolonas, rifampicina, nitrofuranos y muporosina. Y finalmente sobre la síntesis de ácido fólico, trimetroprima y sulfonamida. La resistencia antibiótica puede ser natural, o sea, intrínseca, y adquirida. La resistencia natural es propia de cada familia, especie o grupo bacteriano. Por ejemplo, todas las bacterias gram negativas son resistentes a vancomicina, y esta situación no es variable. Lo mismo sucede con los enterococos y su resistencia a las cefalosporinas. La resistencia adquirida es variable y puede ser desarrollada por una cepa de una especie bacteriana. Así, existen cepas de Streptococcus pneumoniae que han adquirido resistencia a la penicilina, cepas de Escherichia coli con resistencia a la ampicilina, cepas de estafilococo con resistencia a la meticilina. Las bacterias pueden adquirir nuevos mecanismos de resistencia mediante mutación o mediante transferencia de material genético entre células bacterianas de especies relacionadas o diferentes. Estos genes de resistencia pueden estar codificados en el material genético cromosómico o extracromosómico, como son los plasmidos. La resistencia antibiótica cromosómica se caracteriza por ser estable, es decir, que perdura en la cepa bacteriana que ha adquirido. La frecuencia de mutación para un carácter de resistencia suele ser bajo, del orden de 10 a la menos 9, es decir, de una célula bacteriana cada 100 millones. Esta baja frecuencia hace indispensable la presencia del factor de selección para que se exprese, como por ejemplo un antimicrobiano. Cuando una población bacteriana contiene células mutantes resistentes a un antibiótico, necesita ser expuesta a este antibiótico para que las células susceptibles sean eliminadas y las resistentes predominen en esta población. La resistencia a los antimicrobianos adquirida y de origen plasmídico se caracteriza por ser fácilmente transferible entre células bacterianas de especies relacionadas y aún de especies no relacionadas desde el punto de vista filogenético. Por ejemplo, se ha demostrado que la resistencia a la ampicilina adquirida por cepas de Haemophilus influenzae proviene de bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae. Esta capacidad de transferencia hace que una población bacteriana pueda transformarse en resistente a un antimicrobiano dado, aun cuando no haya sido sometida previamente a la presencia de esta droga. Bastaría solamente
componer una célula bacteriana que contenga un plásmido con el gen de resistencia en contacto con la población bacteriana. La resistencia plasmídica puede perderse si el factor de selección no está presente en el medio. Ahora bien, algunos factores de resistencia están codificados en elementos genéticos transponibles o transposones. Los transposones son pequeñas moléculas de ADN capaces de saltar desde un plásmido e insertarse en el cromosoma bacteriano o en otro plásmido. Están constituidos por una secuencia central de pares de bases que con frecuencia codifica factores de resistencia, flanqueado en ambos extremos por dos sectores de ADN con una secuencia de base repetida que no codifican ningún factor, pero que median la transposición. Estos sectores terminales se denominan secuencias de inserción. La resistencia antibiótica codificada en transposones posee las características de la resistencia cromosómica en cuanto a su estabilidad, ya que frecuentemente está codificada en el cromosoma y suma las características de la plasmídica en cuanto a que es fácilmente transferible. Los transposones representan además una herramienta muy útil para la construcción de nuevos plásmidos con múltiples factores de resistencia. El mecanismo de transferencia horizontal de genes entre bacterias permite una difusión rápida y extensa de la información genética, y ocurren tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Se lo considera como horizontal, ya que se da con independencia de todo mecanismo de reproducción. Los diferentes mecanismos que permiten esta transferencia horizontal son la transducción, la transformación y la conjugación. En el fenómeno de la resistencia cruzada, un mecanismo bioquímico único confiere resistencia a una clase de antimicrobianos. Estos compuestos están químicamente relacionados, comparten la misma diana de acción y por lo tanto se produce la resistencia cruzada. Por el contrario, los antibióticos de diferentes clases son estructuralmente distintos y las dianas son diversas y por lo tanto no hay resistencia cruzada. Un ejemplo es la presencia del gen MECA en Staphylococcus aureus, que le confiere resistencia a todos los beta-lactámicos. Sin embargo, es importante destacar que puede producirse resistencia cruzada a antibióticos poco relacionados cuando se traslapan las dianas, como sucede con los macrólidos, las licosamidas y la streptogramina B. En contraste con la resistencia cruzada, la corresistencia o resistencia asociada se debe a la presencia de varios mecanismos en la misma bacteria, cada uno confiriendo resistencia a una clase de antimicrobianos. Los genes que la originan se encuentran con frecuencia situados adyacentes, ligados físicamente y se expresan de un modo coordinado. En enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, se puede asociar la resistencia a streptomicina por un mecanismo enzimático de acetilación. Es importante remarcar que casi todas las especies bacterianas han desarrollado mecanismos de resistencia hacia drogas a las que eran originalmente sensibles. Al poco tiempo de que se incorpora un nuevo antibiótico al uso terapéutico, comienzan a surgir aislamientos bacterianos resistentes en algunas especies que estaban incluidas en su espectro de acción. Debido a la presión antibiótica ejercida en los hospitales, en la comunidad y en el ambiente, las cepas resistentes a los antibióticos prevalecen sobre las cepas en sí. Los mecanismos de resistencia pueden actuar de las siguientes maneras: o evitando la penetración del antibiótico a la célula bacteriana a través del fenómeno de impermeabilidad a la droga, o evitando la acción del antibiótico después de su entrada a la bacteria, ya sea reduciendo la concentración intracelular del antibiótico mediante su bombeo hacia el exterior de la célula, denominada resistencia por eflujo, cambiando la conformación del blanco de acción de manera que ya no sea reconocido por el antibiótico, o sea,
resistencia por modificación del blanco de acción, mediante la modificación enzimática del antibiótico, a través de la utilización por la bacteria de vías metabólicas alternativas o también mediante la depresión de vías metabólicas o a través de mecanismos de protección citoplasmática del antimicrobiano. Ahora bien, algunas bacterias pueden presentar más de un mecanismo de resistencia al mismo antibiótico simultáneamente. La impermeabilidad puede ser a través de la alteración de porinas y o polisacáridos que a su vez puede ser natural o adquirida. Natural se observa en la resistencia de todas las bacterias gram negativas a glucopéptidos y al grupo de macrólidos, glicosamidas y estreptogramina B. Además, una bacteria sensible a un antibiótico puede desarrollar un mecanismo de resistencia que la vuelve impermeable a dicho antibiótico. Se habla entonces de resistencia por impermeabilidad adquirida. La resistencia por impermeabilidad tiene generalmente codificación cromosomal e incluye una mutación en los genes que codifican las porinas. Obviamente, este tipo de mecanismo de resistencia es propia de las bacterias gram negativas y puede suceder para distintos grupos de antimicrobianos como beta-lactámicos, quinolona, trimetroprima sulfametoxazol, cloranfenicol y tetraciclina. Por ejemplo, en cuanto a beta-lactámicos, se puede observar en cepas de Salmonella typhimurium, resistentes a las cefalosporines, mientras que las cepas sensibles codifican las porinas, proteínas de membrana externa, F y C. Las mutantes resistentes solo codifican para la proteína de membrana externa F, y entonces la carencia del canal formado por la proteína de membrana C convierten a estas mutantes impermeables a las cefalosporinas. En los bacilos gram negativos, la resistencia a los aminoglucósidos y carbapenemes que pueden surgir durante el tratamiento antibiótico de un paciente también se ha asociado a la pérdida de una de las proteínas de la membrana externa. La impermeabilidad también puede suceder por mutaciones o carencia del sistema transportador electrónico. Los aminoglucósidos son introducidos en la célula bacteriana por un mecanismo activo que necesita energía, que está localizado en la membrana celular interna. La carencia del sistema transportador electrónico puede ser natural o intrínseco, como es el caso de las bacterias anaerobias, los estreptococos y los enterococos, aunque también este mecanismo puede ser adquirido y se ha descrito mutantes con alteración permanente de este mecanismo en entrenamientos de Escherichia coli. Además, este mecanismo de transporte puede ser alterado en presencia de los aminoglucósidos, apareciendo resistencia durante la terapia antimicrobiana. En el mecanismo de flujo, las bacterias, para disminuir la concentración de antibiótico intracelular, bombean la droga fuera de la célula a una velocidad igual o mayor que la velocidad de entrada, evitando así que alcance su sitio de acción. Este tipo de resistencia puede ser cromosómica o plasmídica. Este mecanismo se ha descrito como el responsable de la resistencia a múltiples grupos de antibióticos como trimetroprima sulfametoxazol, quinolonas, macrólidos, beta-lactámicos, tetraciclinas, aminoglucósidos y cloranfenicol. Por ejemplo, en tetraciclinas, este fenómeno sucede en bacilos gram negativos y también en cocos gram positivos del género Staphylococcus. Existen numerosas enzimas bacterianas que pueden hidrolizar un antibiótico de manera que éste no pueda llegar en forma activa a su sitio de acción. Tenemos así beta-lactamasas con acción sobre los beta-lactámicos, acetil, adenil y fosforiltransferasas actúan sobre los aminoglucósidos, nucleotidiltransferasas sobre las nicosamidas, esterasas, hidrolasas y acetilasas con acción sobre macrólidos y estreptogramina, cloranfenicol acetiltransferasas, hidrólisis de quinolonas por una enzima codificada por un gen variante del aminoglucósido acetiltransferasa,
y en conestina mediante el gen MCR1, que codifica para una enzima de la familia de la fosfoetanolamina transferasa que modifica la estructura del lípido A de la pared bacteriana, impidiendo de esta forma la interacción de la bacteria con el antibiótico generando resistencia. Este gen MCR1 se encuentra localizado en elementos genéticos móviles como son los plásmidos. Las beta-lactamasas son enzimas que tienen codificación tanto plasmídica como cromosomal. La producción de beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia para la mayoría de los beta-lactámicos en la mayor parte de las especies bacterianas. Dentro de los cocos gram positivos, los estafilococos son los principales patógenos productores de beta-lactamasas que hidrolizan principalmente a las penicilinas. La mayoría de ellas son inducibles, solo se expresan en presencia del antibiótico. En las bacterias gram positivas, las beta-lactamasas son enzimas extracelulares. Los genes que la codifican se encuentran en pequeños plásmidos y en transposones, aunque también pueden encontrarse en plásmidos de mayor peso molecular, pudiendo coexistir con mecanismos de resistencia a otros antibióticos. En las bacterias gram negativas, las beta-lactamasas no son extracelulares, sino que se encuentran en el espacio periplásmico. Las beta-lactamasas en las bacterias gram negativas forman un grupo heterogéneo de enzimas. De acuerdo al esquema de clasificación propuesto por Bush en 1995, que tiene en cuenta las propiedades funcionales de las beta-lactamasas y su estructura molecular, se pueden agrupar en 4 grupos. Grupo 1, cefalosporinasas que no son inhibidas por el ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Grupo 2, incluye enzimas susceptibles a inhibidores de beta-lactamasas y que actúan como penicilinasas, cefalosporinasas y las beta-lactamasas de espectro extendido que hidrolizan cefalosporinas de tercera generación y monomarcadas. En el grupo 3, integrado por metaloenzimas que hidrolizan a los carbapenemes, denominadas metalo-beta-lactamasas, y el grupo 4, penicilinasas resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas. Según la clase molecular o clasificación de Ambler, que tiene en cuenta la evolución y la secuencia de nucleótidos y aminoácidos, se pueden distinguir 4 clases diferentes de beta-lactamasas, denominadas clase A, B, C y D. Las beta-lactamasas clase A hidrolizan preferentemente penicilina. Un ejemplo de ellas es la beta-lactamasa TEN1, ampliamente difundida entre diferentes especies bacterianas. Las beta-lactamasas clase B son metaloenzimas. La clase C incluye beta-lactamasas cromosomales con actividad principalmente de cefalosporinasas, y la clase D está compuesta por beta-lactamasas que hidrolizan a la oxacilina y pueden ser plasmídicas o cromosomales. Las primeras beta-lactamasas descritas en trallamientos de bacilos gram negativos fueron las beta-lactamasas de espectro ampliado, que son capaces de hidrolizar penicilina, pero también presentan acción sobre las penicilinas de amplio espectro como ampicilina y derivados. En la actualidad se conocen más de 1000 beta-lactamasas. Algunas de estas enzimas son variantes originadas por mutaciones de las beta-lactamasas de espectro ampliado codificadas en plásmidos, como es la aparición de cepas bacterianas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que constituye un problema de salud pública que afecta a todo tipo de instituciones y a la comunidad en general. La mayoría de las beta-lactamasas de espectro extendido son enzimas que se han originado de las TEM1, TEM2 o SHB1 por diversas mutaciones. Estas mutaciones les confieren resistencia a cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima y ceftazidima y astrionam, pero no aportan resistencia a carbapenemes como imipenem y meropenem. Las enzimas se encuentran codificadas en plásmidos, explicando así su rápida diseminación en distintas especies en pocos años. Las beta-lactamasas de espectro extendido
se agrupan en el subgrupo 2BE de la clasificación de Bush y tienen de 1 a 4 sustituciones de aminoácidos comparados con las enzimas originales. Además, se describe un elevado porcentaje de estos aislamientos con resistencia asociada a quinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas y trimetoprima sulfametoxazol. La aparición de estas enzimas se ha asociado a la introducción y uso masivo de cefaloforinas de amplio espectro. Estas beta-lactamasas aparecen de manera predominante en enterobacterias, principalmente en especies de Klebsiella, Escherichia coli, y aunque también se han diseminado hacia otras especies bacterianas. Las enzimas tipo CTXM2 y CTXM15 son las de mayor prevalencia en los aislamientos de enterobacterias en Argentina. Los carbapenemes usualmente representan las drogas de elección para el tratamiento de infecciones severas causadas por bacterias gram negativas multiresistentes, especialmente aquellas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Las beta-lactamasas que hidrolizan los carbapenemes se denominan carbapenemasas y actualmente representan un problema global para el tratamiento de las infecciones severas, pues inactivan a todos o casi todos los antibióticos beta-lactámicos, además de que las cepas que la poseen en general presentan multiresistencia asociada y las alternativas terapéuticas disponibles presentan escasa evidencia en las infecciones gemelares. Pueden ser horizontalmente transferidas y diseminarse rápidamente. Su detección en el laboratorio de microbiología clínica es compleja. Las carbapenemasas han sido descritas en cepas de enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, que son patógenos frecuentes de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Las bacterias pueden presentar el mecanismo de resistencia por modificación del sitio blanco frente a diversos antimicrobianos como beta-lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, glicosamidas, sulfamidas, quinolonas, trimetoprima, glucopéptidos y rifampicina. Este mecanismo puede ser codificado por genes tanto plasmídicos como cromosomales. Se pueden destacar dos modificaciones de sitio blanco con relevancia en medicina humana: la modificación de las proteínas ligadoras de penicilina y la presencia de ligasas anormales. Ahora bien, en cuanto a la modificación de las proteínas ligadoras de penicilina, las alteraciones en una o varias de las proteínas ligadoras de penicilina, PLP o PBP, confieren resistencia a los beta-lactámicos en cepas de Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, entre otras especies de alta importancia médica, al disminuir la afinidad de dichas proteínas alteradas hacia los antibióticos beta-lactámicos. En relación a la presencia de ligasas anormales, el mecanismo de resistencia que algunas cepas del género Enterococcus presenta a los glucopéptidos se puede explicar por una modificación en la cadena lateral pentapeptídica del ácido N-acetilmurámico, que es blanco de acción de estos antibióticos. Los enterococos pueden mostrar diferentes fenotipos de resistencia a los glucopéptidos y hasta el momento se han identificado 9 fenotipos: BAN A, BAN B, BAN C, BAN D, BAN G, BAN L, BAN M y BAN N. Las cepas con fenotipos BAN A se caracterizan por presentar resistencia inducible de alto nivel tanto a la vancomicina como a la teicoplanin. La resistencia tipo BAN A es transferible, ya que el gen de resistencia BAN A se encuentra localizado en un transposón.
La codificación de las proteínas ligadoras de penicilina con baja afinidad hacia los beta-lactámicos es el mecanismo de resistencia de las distintas especies de Staphylococcus a la meticilina. Las cepas de Staphylococcus aureus y de Staphylococcus coagulasa negativos resistentes a la meticilina son resistentes a todos los beta-lactámicos, incluyendo cefaloforinas, carbapenemes y monomartato. Las cepas meticilino-resistentes conforman una población diferencial dentro de los estafilococos, ya que la detección de este tipo de resistencia involucra también resistencia hacia otros antibióticos no beta-lactámicos. La meticilino-resistencia se debe a la adquisición de ADN que codifica una proteína ligadora a la penicilina anómala, PLP2A, la cual muestra muy baja afinidad hacia los antibióticos beta-lactámicos. Dicha PLP funciona como una transpeptidasa y está codificada por un gen cromosomal denominado MECA, que está ampliamente distribuido entre diferentes especies de Staphylococcus. La meticilina resistencia es muy compleja, pues su expresión depende del pH, osmolaridad, temperatura, secuencias regulatorias y de genes tanto plasmídicos como cromosomales no ligados al gen MECA. El gen MEC está dentro de un cassette que se inserta en un sitio específico del cromosoma, cerca del origen de replicación de la bacteria. Esto asegura replicarse en forma temprana y transcribir los genes de resistencia importantes. Otra forma de resistencia es la utilización de vías metabólicas alternativas, como sucede en la resistencia a las sulfonamidas y a la trimetoprina. Así, la resistencia a las sulfonamidas entre aislamientos de enterobacterias es mediada por la utilización de una sintetasa, que es resistente a la unión a las sulfas y su subsecuente inhibición. Esta resistencia es transmitida entre las especies por un plásmide, que en una frecuencia aproximada del 45% se asocia con resistencia a la ampicilina. Otra alternativa es la aparición de mutaciones que producen una disminución de la reducción intracelular del metronidazol y por lo tanto de producir sus derivados activos. Como una alerta final, es importante comentar que existen comunicaciones de la emergencia de cepas de Staphylococcus aureus con resistencia a la meticilina y con sensibilidad intermedia a vancomicina, y este hecho está asociado a la falla en el tratamiento cuando se utiliza esta última droga. La vancomicina es un antibiótico del grupo de los glucopéptidos que tiene como blanco principal las unidades D-alanina en los monómeros del peptidolicano de las bacterias gram positivas, que como sabemos sirven como precursores de la síntesis de la varicela. La falla en el tratamiento de las infecciones producidas por las cepas de Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina no está mediada por un mecanismo único, sino que parece involucrar una compleja reorganización de la síntesis de la pared celular. Ahora bien, las pruebas bioquímicas y la microscopía electrónica indican que las cepas con sensibilidad intermedia a vancomicina producen mayores cantidades de peptidolicano y que su pared celular es más gruesa, entre 30 y 40 capas de peptidolicano.
Como consecuencia, un mayor número de moléculas de vancomicina pueden ser atrapadas antes de que lleguen a la membrana citoplasmática donde actúan la transglicosidas. Este mecanismo se ha denominado atrapamiento de afinidad. Adicionalmente, se ha visto que la estructura externa de la pared celular se distorsiona por las moléculas secuestradas de vancomicina, lo que impide aún más la entrada de otras moléculas del antibiótico. Además del engrosamiento de la pared, se ha observado una disminución en el grado de entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicano.